Fíjense todos los documentos correspondientes a ambientes, diagramas de tubería, control, especificaciones generales, descripciones de características de proceso. Todos estos que están acá son documentos que corresponden a la fase de la ingeniería básica, que van desde descripción de afluentes, instalaciones de tratamiento, PNID típicos y preliminares, estándares de dueño, especificaciones del proyecto, filosofías de operaciones, condiciones locales, diagramas de flujo de proceso del sistema, procesos de diseño, procesamiento de diseño o diseños especiales, condiciones. Tenemos acá la filosofía de control, todo lo que corresponde a la parte de instrumentación, cómo va a ser esa filosofía de control de los procesos, requerimientos de la composición química, requerimientos de químicos, requerimientos de servicios industriales, balance completo y estimado, unas guías operacionales de arranque, paradas y reacción, cómo vamos a operar la planta, generales y detallados, consideraciones de diseño, equipos específicos, datos de equipo, la lista de los equipos a utilizar en el proyecto, datos de procesos operacionales por alcance, datos de diseño y diagramas principal de intercambiadores criogénicos. En este caso, esto es porque estaba enfocado a un proyecto de gas licuado, pero vale la pena colocarlo acá. Vuelvo y repito, esto es simplemente un ejemplo de algunos documentos que puede contener la ingeniería básica. Elementos especiales, especificaciones de equipos. Tenemos acá 16 diagramas de presión y temperatura, electricidad, cuáles son esos diagramas unifilares, especificaciones de conexiones, paquetes de diseño de instalaciones generales de planta, el cercado, cuál es el tipo de cercado, las hojas de datos para este cercado, las carreteras, el pavimento, el tipo, la extensión. En cuanto a movimiento de tierra, la descripción, la extensión, cuáles van a ser los drenajes, las cloacas, descripción y especificaciones, planos de planta, edificaciones, planos de planta y especificaciones descriptivas, documentos generales referentes a la revisión de la ingeniería conceptual, criterios de diseño, bases de diseño de todas las disciplinas, descripciones de alcance, memorias de cálculo, memorias descriptivas, requisiciones de materiales para equipos mayores y lista de materiales. Siguiendo acá tenemos unos documentos generales y unos documentos de la ingeniería de procesos. Cada uno de estos tiene una justificación para poder elaborar el proyecto que corresponde entonces a esa fase de ingeniería básica. Tenemos aquí la evaluación tecnológica, verificación de lista de proveedores, listado de equipos mayores, documentaciones de la disciplina de procesos, filosofía de operación, diagramas de flujo, diagramas de tubería e instrumentación, descripción del proceso, hojas de datos de corrientes de proceso, lista de líneas, lista de equipos, requerimientos de catalizadores o químicos en caso de colocar refinerías, sistemas de alivio, documentos de disciplinas de procesos siguen acá en cuanto a servicios industriales, optimización de procesos de integración térmica, balances de masa, de energía, especificaciones técnicas de ánodos para todo lo que son sistemas de protección catódica, especificaciones técnicas de rectificadores del sistema de protección catódica en caso de ser necesario, especificaciones de construcción para sistemas de protección catódica, planos de detalle y sistemas de protección catódica, estudios de prevención de corrosión por CO2 en líneas y equipos de proceso, estudio de prevención de corrosión por el manejo de diferentes productos, planos y documentos para generar durante el diseño del sistema de protección catódica, selección de revestimiento de pintura, selección de materiales mecánicos, elaboración de procedimientos de soldadura, diagramas de materiales metalúrgicos. Tenemos algunos otros documentos como ofertas técnicas del sistema de protección anticorrosiva, definición de sistemas de protección anticorrosiva, simulación de procesos, guías de operación, cálculos hidráulicos. En cuanto a la documentación de la disciplina civil, diferentes, documentos como bases de contratación para levantamientos topográficos. Esto estamos hablando de proyectos de gran envergadura donde se subcontratan a diferentes disciplinas todo lo que es el levantamiento topográfico, levantamientos altimétricos. Se hace una selección del sitio de implantación referente a catastro, permisología, levantamientos topográficos, estudios geotécnicos, estudios de impacto ambiental y levantamiento de información en campo, pudiendo entonces ser algunos de estos elementos o estos productos subcontratados por otras empresas que nos permitan realizar o tomar las decisiones respectivas. Siguiendo acá tenemos documentos referentes a movimientos de tierra, vialidad, todo lo que es el sistema de drenaje de aguas contaminadas, acueductos,
planos de remoción o demolición en caso de pues tener que hacer el desarrollo del proyecto en zonas donde existan algunas instalaciones, estructuras de concreto, cuáles son las estructuras metálicas, las fundaciones para edificaciones. En este caso estamos hablando de todo lo que son los lineamientos para el diseño, listado de equipos mayores, documentos de disciplina mecánica, tenemos cálculo y selección y especificación de bombas, compresores, accionadores mecánicos, turbinas, tanques, empacadores, intercambiadores, filtros, recipientes a presión, cálculo y selección de tuberías, válvulas y accesorios, elaboración de unas listas de TAIN que son simplemente sitios de interconexión, diagramas de tuberías e instrumentación, plano de implantación de equipos, planos de planta de tuberías, plano de elevación de tuberías. Referente a lo que es la ingeniería de detalle, vamos a ver algunas actividades que se realizan. Hago un paréntesis acá, repitiendo siempre lo mismo que hemos colocado. Pues simplemente lo que vengo a traerle acá en este seminario web es un ejemplo. Diferentes empresas en el sector de energía o en el sector agroindustrial o el sector que se dedique a realizar específicamente el proyecto definirán entonces cuáles son las actividades que realizarán para la fase de ingeniería. Esto simplemente lo que es un ejemplo de lo que podría contener una ingeniería de detalle. Entonces vamos a ver esas actividades. Tenemos la lista de actividades requeridas para ejecutar esa fase de ingeniería de detalles. Se vuelve a conformar o validar ese equipo de trabajo de la ingeniería de detalle. Puede ser que las personas involucradas en esta oportunidad sean diferentes. Se definen esos documentos que van a conformar la ingeniería de detalle. Se hace una preparación de ese cronograma detallado de documentos y tareas de la ingeniería de detalle para hacer entonces después la planificación técnica. Se hace o se aplican unas lecciones aprendidas, proyectos anteriores. Se establecen o validan lineamientos para la preparación de cómputos métricos. Se elabora la ingeniería de detalle. Y posteriormente se realiza la coordinación interdisciplinaria de ingeniería. Esta coordinación interdisciplinaria va directamente vinculado con la elaboración de la ingeniería de detalle. Entonces diferentes disciplinas tienen que intervenir, instrumentación con procesos, instrumentación con mecánica, mecánica con civil, todas esas tienen una coordinación interdisciplinaria para entonces poder realizar todo este proyecto de una forma o de un punto de vista colaborativo. Se usan unas listas de verificación de ingeniería por disciplinas. Pues esas listas de verificación nos van a permitir ver qué aplica y qué no aplica para la elaboración de esa ingeniería. Se elabora una lista de repuestos de arranque o lista de repuestos de confiabilidad operacional, las empacaduras, sellos de bombas, pernos, entre otros. Se revisan esos manuales de operación y de mantenimiento. Se coordina el aseguramiento y control de calidad de ingeniería. Se hace la coordinación de ese aseguramiento y control de calidad para que todos esos productos de ingeniería queden bien elaborados, queden según los formatos y las revisiones que ameriten. Se finalizan unas gestiones de estudios ambientales, se finalizan gestiones de permisería. Y bueno, yo he colocado aquí en rojo algunas actividades que tienen que ver dependiendo a la modalidad de la contratación. Hay algunos proyectos que tienen una modalidad tipo IPC, que es Ingeniería, Procura y Construcción. También se denomina EPC por sus siglas en inglés. Si estamos entonces en un proyecto completo del tipo IPC, la ingeniería entonces tiene que apoyar a ciertas partes en cuanto a procura y en cuanto a construcción. Y es por eso que he colocado esto acá en color rojo. Entonces aquí se ratifica la constructibilidad del proyecto, cómo es su operabilidad, el mantenimiento y cómo es la instalación también. Se valida la estrategia de construcción, hay una logística de construcción o metodología de construcción. Se inician las acciones para conformar el comité de arranque, se elaboran unos protocolos de pruebas de arranque de la planta. Se apoya la procura de los materiales de equipo. Se elaboran aspectos técnicos del pliego de licitación de contratación de obras. Se elaboran documentos aprobados para construcción. Se consolida la documentación de la ingeniería de detalle y pues posteriormente se hace un estimado de costos clase 2 para todo lo que es el proceso de licitación de la fase constructiva.
En cuanto a la ingeniería de detalle, hay un listado bien detallado. Esta presentación se la voy a dejar para que ustedes puedan tener acceso. Es bastante largo todos estos documentos y pues que se tienen que realizar. Estos documentos pues ustedes pueden hacer con él simplemente una lista de verificación y seleccionan cuál aplicará o cuál no aplicará. Fíjense que tenemos de la disciplina civil de topografía todos los documentos que vienen a conformar esa ingeniería de detalle. Fíjense acá, continúa la de topografía, tiene la arquitectura, todos los planos, memorias, todo esto que está acá son documentos que deben realizarse o que debe realizar la disciplina de arquitectura en la ingeniería de detalle. Fíjense acá todos los recorridos virtuales, planos, cómputos métricos bien detallados. En cuanto a la disciplina de estructuras, todos los documentos y planos que acompañen a la disciplina de estructuras. Fíjense acá todos los planos que se deben considerar para la ingeniería de detalle. Repito, esto es simplemente un ejemplo y podrá ser variable entre la consultora o el cliente o de acuerdo a la solicitación, a la solicitud del cliente en específico. Vemos acá la disciplina civil sanitaria, todos los documentos que conforman la ingeniería de detalle. Tenemos acá para las plantas de tratamiento de aguas residuales todos los documentos que conforman la ingeniería de detalle en la disciplina sanitaria. En cuanto a la ingeniería eléctrica, de igual forma tenemos acá todos los documentos, planos y documentos, memorias de cálculo. Fíjense acá todos estos documentos, aproximadamente 30 documentos. En cuanto a instrumentación, de igual forma todos estos documentos que se deben generar para conformar la ingeniería de detalle. Tenemos acá todos los documentos de la disciplina de ingeniería mecánica. Fíjense todos los documentos bien extensos. Son aproximadamente 27 documentos que pueden generarse. Algunos aplicarán, algunos no aplicarán para lo que es la ingeniería mecánica. Y bueno, vamos a pasar a todo lo que define el organigrama del proyecto. Generalmente, para poder ejecutar un proyecto multidisciplinario es necesario entonces coordinarlo de una forma eficiente, por el cual cada proyecto entonces debe tener un organigrama específico para poder resolver. De forma general, entonces tenemos un líder o puede ser gerente también del proyecto. Al líder lo apoya un planificador y también lo apoya una persona que va a llevar el control de calidad en cuanto a la documentación. Va a garantizar que todo el proyecto se esté ejecutando según los formatos establecidos y que cumpla con todos los estándares de calidad. No solamente documentos, sino también planos. Existen diferentes disciplinas que las tenemos acá. Tenemos una disciplina de arquitectura, una disciplina de ingeniería hidráulica, de ingeniería eléctrica, de estructuras, de mecánica, de topografía. Dependiendo entonces la naturaleza del proyecto, podrán agregarse otras disciplinas como por ejemplo la disciplina de procesos, una disciplina específica para ingeniería de riesgo, por ejemplo. Y pues debajo de cada una de las coordinaciones estarán los ingenieros de proyectos que que elaboran toda la ingeniería. Fin de la sección 1. Sección 2. Finalidad de una empresa consultora. Las empresas consultoras calculan el costo de sus servicios en base al número de horas hombres que, según la experiencia, prevén invertir en cada actividad que se requiere para desarrollar el proyecto encomendado. De esta forma, es usual ver presupuestos donde se indica mediante un cuadro resumen las actividades o tareas a completar y la cantidad de horas hombres que requieren para completar cada una de ellas. Las horas que se encuentran distribuidas en función de la experiencia de las especialidades profesionales que realizan cada una de esas tareas, que pueden ser ingenieros, técnicos o dibujantes. Vamos a hablar un poco sobre la misión y características de una empresa consultora. Una empresa consultora posee la misma estructura de costos que cualquier otra empresa productora de bienes y servicios.
En este mismo orden de ideas, la actividad de la consultoría debe ser una actividad rentable y adecuadamente remunerada, con la finalidad, por una parte, de reclutar, entrenar y disponer la excelencia profesional del país, y por otra, disponer de los recursos necesarios para invertir en el adiestramiento y adquisición de nuevas tecnologías, y de esta forma poder ofrecer dicha excelencia a sus clientes. Para efectos de este procedimiento, se entiende entonces por consultor la empresa de ingeniería o profesional debidamente titulada, colegiada, que ofrecen servicios de consultoría técnica en las áreas de ingeniería, en las cuales poseen conocimientos suficientes de amplia experiencia, y por contratante, la empresa o instituto o persona que requiere de los servicios del consultor. Fin de la sección 2. Sección 3. Cálculo de la tarifa horaria. Para el cálculo de la tarifa horaria se realiza entonces utilizando la siguiente expresión. Vamos a decir que esa tarifa horaria es igual al salario básico mensual por hora por un factor multiplicador y por un factor de estipendio. Vamos a ir definiendo quiénes son cada uno de estos. Tenemos entonces el salario básico mensual por hora del personal profesional y pues se calcula según esta expresión que está acá. Tenemos entonces que el salario básico por hora puede ser entonces dólares por horas hombre. Entre horas se calcula entonces al dividir el salario básico mensual entre el número de horas netas mensuales. Tenemos acá el número de horas netas mensuales. Y ese número de horas netas mensuales se calcula de la siguiente forma. Pues un día tiene disponible 8 horas, tenemos 5 días a la semana, tenemos 4 semanas al mes, lo que nos da un total de 160 horas al mes. Ese es el número de horas netas mensuales. Si tenemos entonces el tabulador dado por la empresa o dado por el país, en este caso el organismo que fija el salario mínimo, para profesionales de ingeniería tenemos entonces ese tabulador. Lo que tenemos es que pasar el tabulador de dólares mensuales a dólares por hora. Entonces ahí tenemos el salario básico mensual. Si agarramos ese salario básico mensual y lo dividimos entre el número de horas netas mensuales, tenemos el salario básico mensual por hora. Ese número de horas netas mensuales habíamos dicho que son 160 horas. Aquí está el cálculo. Y pues aquí está cuánto sería ese tabulador llevado a dólares por hora. Muy bien, entonces ya aquí se tiene ese salario básico mensual por hora, que esto no incluye ninguno de los beneficios que se tengan por ley del país en este caso. Bueno, solamente falta calcular ese factor multiplicador y un factor de estipendio. Vamos a ir viendo cómo se calculan estos factores. Tenemos entonces acá ese salario básico mensual por hora. Muy bien, entonces vamos a ver cómo calculamos ese factor multiplicador. Ese factor multiplicador lo podemos presentar como lo siguiente. Es igual a un factor de costos directos más un factor de costos indirectos. Por ejemplo, acá el factor de costos directos es un factor denominado como CI y el factor de costos directos es un factor denominado como CD. Este factor de costos directos toma en cuenta el beneficio del personal directamente involucrado en la prestación de los servicios. Y el factor de costo indirecto toma en cuenta unos beneficios del personal que no está directamente involucrado a las prestaciones de los servicios. Sin embargo, son necesarios porque pues sin él o sin su colaboración no se podría operar la empresa de consultoría. Y pues este costo indirecto no solamente es ese personal administrativo, sino que son costos de operación de las oficinas. Vamos a ir detallando cada uno de estos. Entonces ese factor de costos directos es igual a el número de horas básicas mensuales entre el número de otras horas netas mensuales, que multiplica un factor que es 1 más ese factor de costos asociado al salario. Ahorita lo vamos a definir y básicamente lo que nos da este factor son los beneficios que otorga la ley, entre 100.
Muy bien, entonces ese número de horas básicas mensuales son 365 días al año. A esto le restamos los días sábados y los días domingos y lo multiplicamos por 8 horas al día y lo dividimos entonces entre 12 meses. Eso nos va a dar acá, pues si tenemos 52 sábados, 52 domingos, sacando entonces este cálculo es un factor o digamos un valor que siempre es constante, son 174 horas al mes, correspondiente al número de horas básicas mensuales. Siguiendo acá, entonces, con este valor, colocando acá de una forma más específica para el número de horas netas mensuales, fíjense que es un poquito más elaborado. Tenemos aquí los días sábados, los días domingos, pero aquí vamos a incluir también entonces los feriados, las vacaciones y los días de permiso que otorgue según la ley. Vamos a hablar un poco de ese factor de costos asociado al salario. La definición es la siguiente. El factor de costos asociado al salario, o FCAS, refleja los beneficios consagrados en las cláusulas de la Convención Colectiva del Trabajo de la Industria de la Construcción, acordada entre las diferentes cámaras de la construcción y sindicatos de trabajadores del sector, lo cual ha sido reflejada y avalada por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo de la República Bolivariana de Venezuela. Esta es una definición de lo que significa este factor en Venezuela, pero puede ser directamente aplicado a diferentes países tomando en cuenta entonces las leyes y beneficios contractuales de diferentes convenciones de la construcción que pues sean inherentes al caso. Adicionalmente, entonces también acá en Venezuela debe reflejar ciertos beneficios contenidos en la Ley Orgánica del Trabajo, como por ejemplo los trabajadores y trabajadoras, la ley de sobrealimentación para los trabajadores y su reglamento, ley de seguro social obligatorio y su reglamento, ley para la protección de familias, la maternidad y paternidad, ley para personas de discapacidad, ley de régimen prestacional de vivienda y hábitat y la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente del trabajo. En pocas palabras, este factor de costo asociado al salario toma en cuenta entonces todas las leyes orgánicas que apliquen al caso, las cuales le otorguen beneficios contractuales a los trabajadores. Ese factor de costo asociado al salario es un número porcentual producto de un modelo matemático que interpreta y estima en base a las condiciones esperadas de la obra la aplicabilidad o no de las diferentes cláusulas o leyes y por lo tanto los diferentes beneficios consagrados tanto en la Convención Colectiva del Trabajo como en las leyes. El cálculo de este factor se realiza de la siguiente forma. Entonces, ese factor de costo asociado al salario es igual al total de días trabajados entre el total de días efectivamente trabajados menos 1. Vamos a ver cómo se calcula esto, ¿no? De una forma general, yo he colocado acá cómo pueden ser esos factores de costo asociado al salario. Por ejemplo, para estudios, por ejemplo, acá un profesional más un técnico tiene un valor de 189%, para anteproyectos 193%, para proyectos, fíjense, un profesional más 3 técnicos 198%, ¿ok? Por ejemplo, para levantamientos topográficos, fíjense acá que hay 3.299%, pasa de un valor relativamente bajo a uno altísimo. Y esto es porque la cantidad de beneficios que otorga la ley para un levantamiento topográfico son mayores. Y esto es debido a que hay que darle dotación al personal. Por ley hay que darle equipos de seguridad, bota, casco, braga. Hay que dotarlo de ciertas condiciones en la obra como agua, hielo, ciertas condiciones que pues según la ley y las convenciones colectivas apliquen. Entonces pueden ir entonces tomando valores de 189 hasta 3.400%. Por ejemplo, para la construcción tenemos en edificaciones 3.615, para obras electromecánicas 3.700, para urbanismo 4.000, para transporte 3.800, para saneamiento ambiental 3.684. Son valores bastante altos porque a diferencia de los anteriores
no se hace en oficina, esto se hace en obra. Entonces los trabajadores necesitan o deben dotársele de mayores condiciones y pues que le permiten realizar su trabajo. ¿Ok? Siguiendo acá, esta variabilidad de este factor de costo asociado al salario, pues depende de diferentes cláusulas de carácter económico, como por ejemplo de la Convención Colectiva del Trabajo y las diferentes leyes que afectan directamente el valor porcentual de ese factor de costo asociado al salario. Pueden cambiar en cuanto a su valor económico y la aplicabilidad dependiendo de los valores que asuman, por ejemplo, variables como las fechas de inicio y fin de la obra, duración de la obra, número de trabajadores, ubicación de la obra, condiciones de sitio de la obra, condiciones de la obra que implican situaciones de riesgo, eventos de carácter fortuito como por ejemplo lluvias o accidentes. Aunque cuando estamos hablando de proyectos de ingeniería, pues simplemente lo estoy planteando que tiene de forma global. Si ninguno de estos ítems aplica, entonces ya sabemos que ese factor de costo asociado al salario no le van a aplicar todas estas condiciones y será considerablemente menor. Tenemos entonces relaciones de trabajo. Vamos a hablar del total de días trabajados. Ese total de días trabajados, que es TDP, se calcula entonces como el total de días de pago por los siguientes conceptos de vengado. Entonces, salario básico, cesta básica, días de descanso, días feriados, utilidades, vacaciones, examen médico, seguro social obligatorio, paro forzoso, descanso legal y contractual, ley de política habitacional, INSES, sábados trabajados, domingos trabajados, feriados no trabajados, días compensatorios de sábado, días compensatorios de domingo y horas extra. Para el cálculo de el total de días efectivamente trabajados se utilizará la siguiente fórmula. El total de días efectivamente trabajados es el día de trabajos o los días trabajados entre los días hábiles menos los días de vacaciones, menos los permisos, menos los días de cursos. ¿Okay? Los días trabajados entre los días hábiles. ¿Okay? Aquí eso es el día de duración. Días de duración, los sábados, los domingos y los feriados restados. Ok, tenemos entonces el número de horas básicas mensuales calculadas según esta expresión. Esto es lo que habíamos visto anteriormente. El número de horas netas mensuales. Y con esto entonces podemos hacer el cálculo de ese factor de costos directos. Ok, por ejemplo, vamos a hablar de un proyecto que si él tiene una duración de 17 semanas, que es aproximadamente 5 meses. Supongamos que se ha hecho la programación del proyecto y esta es la duración. La fecha de inicio del proyecto, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que estamos utilizando, iniciaría el 1 de abril del 2019 y culminaría el 1 de agosto del 2019. Y pues ahí vamos a sacar todo lo que corresponde. Por ejemplo, en abril tenemos Jueves Santo, Viernes Santo, Declaración de Independencia, ahí están las fechas. Mayo, el Día del Trabajador, Batalla de Carabobo. Julio, firma del Acta de Independencia, Natalicio del Libertador. Estos serían todos los feriados y aquí están las fechas. Y pues lo que nos interesa saber es si el feriado cae en días hábiles. En este caso todos son feriados en días hábiles. Vemos entonces que en el año 2019 comenzamos en abril, terminamos en agosto y con esto nos interesan los días sábados, la cantidad de sábados, la cantidad de domingos. Tenemos aquí esos feriados y con esto calculamos los días hábiles, los días trabajados y la duración del servicio. Ok, entonces aquí tenemos 127 días. Ok, la cantidad de días es 183, en los cuales hay 26 sábados, 25 domingos y aproximadamente 5 feriados en días laborales o en días hábiles. ¿Ok? Calculamos el total de días efectivamente trabajados utilizando esta expresión. El total de días trabajados entre el total de días hábiles lo calculamos con los días de duración menos los sábados, menos los domingos, menos los feriados en días hábiles. Y con eso calculamos el total de días efectivamente trabajados. En este caso, 89.